Génesis 37 es la base de nuestro sermón, hermanos. Génesis es el primer libro de la Biblia, página 42 de nuestras Biblias. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. ¿Ok? Yo voy a leer en voz alta. Ustedes pueden escuchar con reverencia la palabra del Señor. Dice así la palabra santa e infalible de Dios. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y traía José a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo aún más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mi manojo. Y le respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, y dijo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba esta palabra. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios nos dé su sabiduría para poder explicarla. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra es nuestro alimento. Por ella crecemos para salvación. Por ella somos enteramente preparados para toda buena obra. Con ella adquirimos sabiduría. Con ella adquirimos consejos excelentes para vivir la vida y guiar a nuestra familia en tu temor. Espíritu Santo, confesamos nuestra incapacidad para entender tu palabra, pero con tu sabiduría podemos entenderla un poco más. Ayúdanos pues para exponerla con fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, con Génesis 37 entramos a una nueva porción de la historia de los patriarcas. Ya hablamos hasta ahora de quién. Los patriarcas son los padres de Israel. Ya hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Todavía Jacob está vivo, pero ahora la atención gira para centrarse en José, un personaje sumamente interesante, pero no en sí mismo, sino primero por lo que Dios hizo a través de José, y porque José era una figura de Cristo. Es decir, apuntaba a Cristo, nos señalaba a Cristo. En otras palabras, lo que Cristo hizo lo podemos ver de manera imperfecta ¿en quién? En José, ¿verdad? O lo que sucedió a José y lo que Dios hizo a través de José lo podemos ver de manera perfecta en Cristo. Por eso José es importante. Nadie en la Biblia
es importante en sí mismo, sino todos son instrumentos en las manos de Dios para seguir desarrollando su plan de salvación. Y hasta la fecha es así. El apóstol Pablo incluso tiene una frase lacónica, como se dice, es decir, hermosa de memorizar. Dice: no soy yo, sino es la gracia de Dios en mí. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Pero junto con esto debemos decir que ninguna figura de Cristo, ninguna persona que era figura o tipo de Cristo era perfecto. Todos tenían sus defectos. Entonces, cuando decimos que alguien era figura de Cristo, no debemos pensar que no tenía pecado, no. Aún en medio de sus pecados y maldades, figuraban, apuntaban de alguna manera a Cristo. Jacob no era perfecto, ¿verdad? Ya aprendimos de él, no era perfecto. Tenía muchos errores. Pero Dios lo usó y es uno de los patriarcas, de manera que se dice en el Salmo: nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. En el Dios de Jacob, no en Jacob. Y bueno, Dios lo usó para que por medio de él surgieran las 12 tribus de Israel. Él tuvo 12 hijos y de ahí surgieron las 12 tribus de Israel que conformaban la nación de Israel. Para este tiempo, recuerden, Isaac vivía en Hebrón, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y Jacob ya había llegado también a la tierra de Canaán. De hecho, así empieza el versículo 1: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Recuerden que Génesis 35 ya nos había dicho que había muerto Isaac y lo había sepultado su hijo Jacob y Esaú. Claro, la Biblia no nos da una cronología exacta o en orden. Muchas historias se cruzan, por así decirlo. De manera que cuando llegamos a Génesis 37, todavía está vivo Isaac, el abuelo de Jacob. Entonces, no solamente Jacob miró todo lo que iba a pasar con José, sino también Isaac vio mucho de la vida de José y de sus otros nietos. Él está en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Hasta este tiempo Dios no les había dado la tierra en posesión. Ellos no eran los dueños de la tierra de Canaán. De modo que, de verdad, Abraham, Isaac y Jacob eran forasteros, peregrinos en la tierra prometida. Esperaban que Dios les iba a dar la tierra prometida a sus descendientes, pero ellos sabían que todavía eran peregrinos. Por un lado, por la promesa de Dios, ya eran dueños de la tierra, pero por otro lado, en la práctica no lo eran porque no se había cumplido todavía esa promesa. Por lo cual, ahí hay una lección importante. Todos como cristianos en este mundo, nos recuerda el apóstol Pedro, vivimos en la tierra, habitamos en esa tierra, pero al mismo tiempo somos peregrinos. Estamos de paso. Incluso hasta para los que no creen. ¿Cuánto tiempo vivimos en la tierra? La Biblia dice, los años de nuestra vida son 70. Los más robustos tal vez 80. Hay excepciones, gente que vive más años, pero en general no vivimos mucho tiempo. Todos estamos de pasadita aquí en esta tierra. Pero especialmente el cristiano debe de meter eso en su mente y en su corazón para que entonces no hagamos de esta vida y de esta tierra un ídolo, porque también eso sucede. No queremos otra cosa más que disfrutar de este mundo, pero este mundo pasa, rapidísimo pasa.
Es más, un día estás bien y al otro día amaneciste con un dolor de cabeza, ¿no? Y te vas al doctor y te dicen, tienes cáncer en la cabeza. Y entonces todos tus sueños, ¿qué sucede? ¡Pum!, caen a tierra. Y es duro para todos, cristianos y no cristianos, pero especialmente cuando creemos que el fin último de nuestra vida es en esta tierra. Pues no, para el cristiano no es así. Jacob moró en la tierra donde estaba su padre. Gracias a Dios que alcanzó a llegar a donde él estaba, pero eran peregrinos. Y entonces, Génesis 37:1 parece que se relata de una manera breve para mostrarnos que la historia que va a suceder con José y sus hermanos sucedió en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y ya en la tierra prometida vamos a ver cómo se desenvuelve la familia del pacto, porque estos son los hijos del pacto. Ya tenemos una probadita de los hijos de Jacob cuando masacraron a los de Siquem, ¿se acuerdan? Y uno dice, ¿cómo es posible que dentro de la familia cristiana, de la familia de Dios, existían pecados tan grandes? Sí, eso es para que recordemos que ningún cristiano es perfecto y cometemos muchos errores. Pero en medio de esta familia imperfecta vemos la mano de Dios. Cómo Él decide escoger a José para que llegue a ser el líder que Dios usaría para salvar al pueblo de Israel, para salvar incluso a sus propios hermanos que lo odiaban, como vamos a ver en un momento. Entonces, Dios es soberano y Él escoge a quien Él quiere, y escogió a José. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él tenía 17 años. A ver, ¿quién tiene 17 años aquí? Ya ahí tiene 16. Poquito más, ¿verdad? 17. Moisés ya tiene 18, ya va a cumplir 19. Entonces, en esta edad estaba Jacob, jovencito, ¿verdad? Un adolescente. José, qué bueno que están poniendo atención, ¿verdad? A la prédica, muy bien. Y entonces, algo que me llama la atención, hermanos, niños, es que José no era flojo. José era ¿qué? Pastor de ovejas, ahí lo dice. Apacentaba, quiere decir que cuidaba las ovejas con sus hermanos. Él trabajaba. A ver, los niños, ¿sí trabajan los niños en su casa? ¿Sí? ¿Ya lo estamos enseñando a trabajar? Pues sí, ¿verdad? Ya deben trabajar a su edad, su capacidad, ya deben empezar a trabajar, a hacer algo productivo. Hay un dicho que dice así, a ver si lo entienden los niños, no lo sé. El que temprano se moja, dice, tiempo tiene de secarse. Ay, ¿qué es eso, verdad? Bueno, es un dicho para decir que hay cosas que mientras más temprano las empecemos a hacer, las aprenderemos mejor y seremos más responsables cuando ya seamos mayores de edad. Entonces, actualmente hay una idea de que los niños no deben trabajar. Y ciertamente, los niños no deben trabajar como si fueran adultos, ¿verdad? Pero todos los niños, desde que empiezan a caminar, a vivir, a entender, ya uno les debe enseñar a ser responsables. ¿Por qué creen que hay muchos vagos en esta generación? ¿Verdad? Hay jóvenes que literalmente están esperando que el gobierno los mantenga. Y se promueve esa idea. No, hermanos, como cristianos, debemos nosotros enseñar a nuestros niños a trabajar desde ya. Pastor, pero ¿cómo les enseño a trabajar si están en la casa? Pues allá primeramente, ¿verdad? ¿Cómo les enseñan a los niños a trabajar en la casa, hermanos? Pues pueden limpiar su cuarto, ¿verdad? ¿Es mucho trabajo limpiar un cuarto? No, ¿verdad? ¿Pero lo hacen? La mayoría de las veces no lo hacen. Bueno, ahí se empieza, ¿cierto o no? Como he dicho otras veces,
En la casa tenemos la lista. Hoy Moisés lava trastes, hoy Matías barre, hoy Grace limpia la mesa. Y así todos los días tenemos la lista, todos los días. Y todos los días a veces no quieren hacerlo. Pero no debemos desistir, tenemos que seguir y seguir. Entonces, José tenía un oficio. Él era pastor de ovejas y trabajaba junto con sus hermanos. Lo vemos ya en Jesús, hermanos. Menciono todo eso porque en ese sentido también aprendemos algo de Jesús cuando estudiamos la vida de José. Porque, niños, José tenía un padre adoptivo. ¿Quién era su padre adoptivo? Perdón, Jesús tenía su padre adoptivo. ¿Quién era su padre? José. José lo adoptó. Pero José, al parecer, según los evangelios, murió cuando Jesús era muy joven. Cuando tenía 12 años todavía estaba vivo José. ¿Recuerdan que fueron al templo y ahí estaba José? Pero después de los 12 años en adelante ya no se menciona a José. Entonces se cree que José, su padre adoptivo, murió cuando Jesús era jovencito. Tal vez a la edad de José, no lo sabemos. Pero como Jesús era el mayor en su familia, eso es importante, él desde muy joven tuvo que ser el responsable de proveer para todos sus hermanos. Increíble, ¿verdad? Jesús desde jovencito en su humanidad ya era trabajador, ya era responsable, ya trabajaba, tenía que cuidar de su mamá, tenía que proveer para sus hermanos menores, porque él nunca fue irresponsable. Él nunca lo fue. Su padre era carpintero. Algunos piensan que carpintero significaba también constructor de casas. Y Jesús sabía hacer todo ese tipo de trabajo. Por eso es que cuando enseñaba en el Sermón del Monte, como decía, los que obedecen mi palabra son como el que construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? De ahí vemos cómo Jesús sabía, tenía un oficio en la vida también, al igual que otros jóvenes. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y traía a José a su padre la mala fama de ellos. Sin que nos lo diga el texto explícitamente, nos damos cuenta que entre José y sus hermanos había una diferencia. José, al parecer, era un muchacho que se portaba bien. No solamente trabajaba como sus hermanos, sino que temía a Dios y obedecía a su padre, porque ya su madre Raquel había muerto. Obedecía a su padre y cuando reportaba que sus hermanos se portaban mal, cuando iba a su padre y le decía, mis hermanos no se portan bien, da a entender que José no vivía, ni actuaba, ni se portaba como sus hermanos. Él quería agradar a Dios y a sus hermanos no les gustaba. José no era un snitch, ¿ok? Porque esa palabra lo usan mucho los niños, ¿cierto o no? Los hermanos de José pensaban que era un, ¿cómo sería la traducción? Era un mitotero. Bueno, esa ni yo me la sabía, hermana. Mitotero, chismoso, soplón, ¿verdad? José no era un soplón, no era snitch. Sus hermanos lo veían así. Y es que así sucede, en la casa sucede. Sucede en sus familias, hermanos, nuestros hijos, que cuando si alguien se porta mal, a veces otro niño va y dice, mamá, papá, él o ella hizo esto. Y entonces los mayores le dicen, snitch. Y se molestan con él, ¿verdad? Hay soplones que sí son por cualquier cosa, ¿verdad? Que no deben, acusan cuando no es verdad. Pero cuando es verdad, es correcto lo que hacen. Y eso era lo que hacía José. Llevaba el reporte a su padre, la mala fama de ellos. Además, recuerden, esto es importante de enfatizar,
Porque otra vez recordemos el evento en Siquem. Los hermanos de José habían hecho una masacre ahí en Siquem. El pecado reinaba. Esta era la familia cristiana, hermanos. Era la familia del pacto. Y había graves pecados dentro de la familia. La única familia cristiana que existía en ese tiempo. La mala fama de ellos. ¿Qué quiere decir esto? La mala fama de ellos es interesante. Porque la palabra fama significa que alguien ya se dio a conocer. Ya te conocen como eres. Interesante, ¿verdad? Entonces, la mala fama de los hermanos de José no solo la veía José, sino que ellos, claro, se juntaban con otros pastores de ovejas, visitaban otros pueblos de alrededor y ya sabían cómo se portaban los hijos de Jacob. No se portaban bien. Esa era la fama de ellos. Hermanos, todos tenemos fama. ¿Cierto o no? Que nuestra fama sea que amamos a Dios. ¿Se acuerdan en Hechos? Lo estudiamos la otra vez, que a los cristianos en Antioquía de Siria por primera vez se les llamó cristianos. Y ese nombre no se lo dieron los apóstoles, se lo dieron la gente que los veía y decía, ellos son cristianos. Bueno, también se habla de Jesús en los evangelios, que su fama se difundía por todos lados. ¿Y cómo era la fama de Jesús? Buena. Él todo el tiempo andaba haciendo él bien. Hermanos, que nuestra fama sea la de Cristo, hacer el bien. Y en esto José apuntaba a Cristo y sus hermanos no. Sus hermanos tenían una mala fama. Una mala fama. Bueno, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hermanos, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en José, porque lo bueno que él era, por así decirlo, no lo era por sí mismo, era la obra del Espíritu Santo actuando en José. Y Jacob le tenía un amor especial a José. Recuerden que Dios le dio a José, era la práctica de ese tiempo, le dio 2 esposas y cada esposa tenía una concubina. Entonces había 4 mujeres en la familia de Jacob y eso llevó a un montón de pecado, problemas familiares, etc. Pero Jacob amaba a José especialmente porque era el hijo que tuvo cuando estaba viejito. Tuvo otro después, tuvo a Benjamín. Lo tuvo cuando ya estaba viejito y lo amaba mucho. Y además era el hijo de su esposa favorita, a la que él realmente amaba, Raquel. Entonces él le tenía un cariño muy especial. Pero los demás también eran sus hijos. Y es aquí donde vemos el problema, ¿cierto o no? Que Jacob empieza a mostrar preferencia por José. Ahora, no lo malentendamos también. ¿Había una razón por la cual Jacob prefería a José? Claro que sí. Sus otros hijos no se portaban bien. No tenían buena fama. Jacob se portaba bien. Entonces, había una buena razón para que Jacob lo prefiriera. Pero es aquí donde entra el problema. Todos eran hijos de Jacob. Buenos o malos lo eran. Y es aquí donde los padres tenemos que ser muy sabios, sagaces, como dice Jesús, inteligentes, para mostrar nuestro amor a todos, pero al mismo tiempo ser justos. No solapar, como se dice, ¿verdad?, los pecados de los demás hijos. Como padres tenemos el deber de reprender a cada uno de nuestros hijos. Y cuando alguien está haciendo algo malo, tenemos que decirle con amor y con firmeza, decirle lo que haces no está bien. Lo cual significa que si hay un hijo que se porta bien y los demás no, pues no lo vamos a tratar de la misma manera que a los demás.
Pero tampoco tenemos que hacer lo que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Dice que le hizo una túnica de diversos colores. Algunos piensan que era un vestido largo, ¿verdad? Con mangas largas, y que eso significaba, o era un vestido que usaban los reyes, los príncipes. Entonces, cuando Jacob le hace este vestido con mangas largas y de diversos colores, pues entonces significaba que Jacob lo estaba tratando como a un príncipe, como a un rey. Ese fue el error de Jacob. Tratar a José de una manera tan evidente que en lugar de que sus hermanos apreciaran hasta cierto grado a José, pues lo empezaron a odiar mucho más todavía. Claro, José también no era prudente, ¿verdad? Por los sueños no por los sueños que tuvo, porque Dios estaba usando esos sueños, sino cómo los contaba a su familia. Pero sí vemos una diferencia entre José y los hermanos. Y aquí empieza un tema interesante en la iglesia, en el pueblo de Dios. Ya existía, pero aquí lo vemos con más claridad. Algo que vemos en Jesús también. Jesús es el Hijo amado de su Padre. Y Él viene para rescatarnos de nuestros pecados. Y la gente, en lugar de amarlo, lo odió. Lo odió. Hasta que lo mataron. A José también lo llegaron a odiar y lo quisieron matar, pero después lo vendieron. Pero vemos esa misma idea, ¿verdad? De los hijos de Dios que son odiados por los que están incluso dentro de la iglesia, pero especialmente por los no cristianos. Son odiados. Tengan eso en mente. Entonces, como padres, otra vez tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. ¿Ok? Mucho cuidado. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así es. El odio creció. Creció y ya no toleraban a José. Es más, no podían ni hablarle. Sí, hermanos, entre familias puede haber odio muy profundo. Niños, no juguemos con eso de que nos odiamos. ¿Ok? Yo no sé si sus hijos han dicho, pero de sus otros hijos, ¡ay, ojalá que se muera! Y lo han dicho, ¿verdad? Que somos pecadores y lo hacemos, ¿no? Ya no lo soporto, ¿verdad? Ya no lo soporto en la familia. Que se vaya, ya que se vaya, que se largue de aquí, ¿no? Dicen unos hermanos de otros hermanos. Bueno, hay que tener cuidado. Debemos amarnos como hermanos de sangre y también en la fe. Porque sí llega a haber odio entre familias, ¿cierto o no, hermanos? Llega a haber odio y es algo espantoso, terrible. Pero lo más triste es que llega a haber en la iglesia. Y eso es muy, muy, muy triste. Dice, y soñó un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Recuerden que ellos eran campesinos, eran pastores de ovejas, pero también sembraban trigo, sembraban cebada y seguramente había campos alrededor como hay aquí. Y entonces José tiene este sueño que Dios le da. Pero vemos la imprudencia de José. Así como vemos la imprudencia de su papá Jacob, vemos la imprudencia de José. No tenía que ir a proclamarlo, ¿verdad?, a sus hermanos. Eso provocó más odio del que ya le tenían. Y les dice, bueno, había manojos o gavillas, ¿no? Cuando se corta el trigo, bueno, ahí quedan los montones, ¿verdad?, de plantas y después los juntan en manojos. Y él dice que el manojo de él quedaba de pie y el manojo de sus hermanos se doblaban ante él. Y sus hermanos le dijeron, ¿qué acaso crees que vas a gobernar sobre nosotros? Bueno, sí, Dios le estaba mostrando a José que iba a venir un hambre y después sería vendido a Egipto y Dios ahí lo haría el Señor de Egipto. Y sus hermanos tuvieron que ir a José y humillarse ante José para que les diera comida. Claro, José no sabía todo esto, pero vemos que ya Dios en su soberanía lo había escogido. ¿Por qué a él, que era prácticamente el menor?
Porque después, tal vez a esta época no había nacido ni Benjamín, no lo sabemos exactamente, ¿verdad? Recuerden, Isaac todavía vivía. Tal vez en ese tiempo tal vez era el menor, y los mayores decían, ¿cómo tú, el menor, verdad? Vas a ser Señor sobre nosotros. José no fue prudente, obviamente. Y luego tiene otro sueño sobre su papá y su mamá. Recuerden que ya Raquel había muerto, pero el principio era el mismo en general, ¿verdad? Que no solamente sus hermanos, que eran las estrellas, y sus padres, representados en el sol y la luna, iban a venir y postrarse ante José. Su padre incluso lo regañó y le dijo, oye, ¿cómo es posible? Pero al final, ¿qué hizo su padre? Meditaba, guardaba estas cosas en su corazón. Los sueños, hermanos, eran más importantes en la cultura de ese tiempo que actualmente. ¿Ok? Y en la historia de la salvación, recuerden que todavía no estaba escrita la Biblia, Dios se revelaba a través de sueños. Incluso en el Nuevo Testamento, a José, el papá de Jesús, Dios se le apareció en sueños. Ya esas maneras de revelar su voluntad han caducado. Ahora ya tenemos la palabra completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero a veces Dios en su soberanía sí nos muestra algo en nuestros sueños. Pero eso no significa que sea palabra de Dios. No, Dios nos puede mostrar en su soberanía algo que debemos hacer de alguna o de otra manera, pero siempre es bueno consultarlo con los hermanos, con la familia cristiana, con el pastor, con los líderes, porque podemos malentender las cosas. Y creo que José aquí cometió ese error. Su deber debió haber sido ir incluso a su abuelo Isaac, que todavía estaba vivo, ir a su padre Jacob, hablar con ellos y decirle, tuve este sueño, ¿está bien o no está bien? Pero fue y lo proclamó, y eso, hermanos, provocó más odio en sus hermanos. Entonces, recapitulando, vemos aquí que Dios en su soberanía escoge a José para ser el libertador de su pueblo. Vemos que sus hermanos, que no tienen buena fama, odian a José, pero al mismo tiempo se rebelan en contra del plan de Dios. Vemos también la imprudencia de su padre Jacob, que es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. No dar una preferencia a un hijo por encima de otros, de tal manera que todos se den cuenta y digan, él o ella quiere más, ¿verdad? Tú quieres más a Ethan, así no me dicen a mí, ¿verdad? Tú quieres más a Leonardo, tal vez, ¿no? Tú quieres más a Belén, tal vez, ¿no? O sea, hay que ser sabios, ¿cierto o no? Ser padres requiere la sabiduría de Dios, y Jacob aquí no fue sabio. Pero bueno, en medio de todo este lío familiar, la imprudencia y la falta de sabiduría, Dios ya estaba obrando. Y lo hace, hermanos, para mostrarnos que no lo hace por nuestra dignidad, no lo hace por nuestros méritos, no lo hace por nuestras buenas personas que somos, lo hace incluso a pesar de nosotros. Entonces, cuando vemos a José desde esta óptica, resalta todavía mucho más ¿quién? La persona y la obra de Cristo. Él fue odiado realmente sin ninguna buena razón, porque todo lo que él hizo fue bueno. Él es el hijo amado de su padre, que nunca fue imprudente, que nunca le dio ocasión de tristeza a su padre. Su padre dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, en quien me gozo. Y a través de Cristo nos ha aceptado a nosotros. Nosotros que teníamos mala fama, Él nos rescató en su Hijo Jesucristo y nos ha elevado al nivel de que por medio de Cristo, su Hijo eterno y natural, ahora nosotros también somos los hijos de Dios, hijos y coherederos, dice el apóstol Pablo. Todo lo que Cristo tiene es nuestro.
¿No es eso impresionante? Es nuestro. Oremos al Señor pues, para que a través de esta nueva época en la historia de la redención, aprendamos más lecciones sobre el Evangelio. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que nos enseña grandes principios para nuestra vida cristiana y también acerca de la obra y de la persona de tu Hijo amado, Jesucristo. Bendícenos al inicio de esta sección en Génesis, para que nuestras vidas sean edificadas con tu palabra en Cristo Jesús. Amén.